Andre Bryant y Monique Rivera. Nuestro primer caso para el demasiado cerca de casa de este mes proviene de nuestra patrona Suri, quien eligió el distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Conocido principalmente por sus emblemáticos monumentos, incluyendo el puente de Brooklyn, Brooklyn es el condado más poblado del estado de Nueva York y como resultado está repleto de misterios sin resolver. El 28 de marzo de 1989, Monique Rivera, de 25 años, llevó a sus 3 hijos a dar un paseo por su barrio en Brooklyn cuando se encontró con 2 mujeres conduciendo un coche. El vehículo fue descrito como un Pontiac Grand Am Sports Edition Burdeos de 1988 o 1989, con ventanas tintadas y posiblemente placas de licencia de Maryland. Una de las mujeres era afroamericana, alrededor de 30 años, y se decía que era corpulenta con gafas de sol y una tez oscura, mientras que la otra se describía como de piel más clara, posiblemente hispana o afroamericana, con cabello largo y rojo. Vestía chaqueta de cuero roja, pantalones blancos y aparentaba unos 22 años. Ella y su compañero medían aproximadamente 1.7 metros. Aunque no se sabe con certeza, es posible que Monique conociera a estas 2 mujeres desde la secundaria. Independientemente, las mujeres charlaron alegremente con la madre de 3 hijos e incluso pidieron sostener a su hijo más joven, Andre Bryant, que tenía solo un mes de edad. Finalmente, las 2 mujeres convencieron a Monique para ir de compras con ellas. La joven de 25 años compró un atuendo en Canadians, mientras que las mujeres le compraron una camisa y pantalones. Al regresar a casa, Monique le contó a su novio, Timothy Bryant, y a su hermana que el par había utilizado tarjetas de crédito fraudulentas para hacer sus compras, pero que planeaba salir con ellas nuevamente al día siguiente. Tenían la intención de ir de compras en White Plains, Nueva York. La hermana de Timothy, Patricia, aceptó cuidar a los 3 niños al día siguiente para que Monique pudiera salir. Al día siguiente, el 29 de marzo, las mujeres llamaron a Monique desde una cabina telefónica cercana, pidiéndole que viniera a verlas. Insistieron en que trajera al bebé André con ella, y así lo hizo Monique, dejando a sus hijos mayores con Patricia. Fue vista por última vez subiendo al vehículo de la pareja, fuera de su apartamento, alrededor de las 2 de la tarde. La mañana siguiente, un corredor que pasaba descubrió el cuerpo de una joven mujer afroamericana en el bosque junto a la bahía de Eastchester, cerca de la carretera de City Island en el Bronx. Había sido golpeada en la cabeza y estrangulada, y era obvio que había librado una lucha feroz, ya que había sufrido varios moretones y uñas rotas. Los investigadores pudieron determinar que se trataba de Monique Rivera, cuando Timothy Bryant publicó un anuncio en el periódico local unos días después, pidiendo información sobre el paradero de su novia desaparecida. En la escena no había rastro de Andre y no había señales de las 2 mujeres no identificadas o su vehículo. Unos días después de que se encontró el cuerpo de Monique, una mujer que se identificó como Joan Walker llamó al apartamento que compartía con Timothy y pidió hablar con ella. Cuando le dijeron a Joan que Monique había fallecido, ella respondió que era imposible, porque había ido de compras con ella solo unos días antes. Nunca se ha identificado a Joan y nunca se la ha vinculado con el caso. Su conexión con Monique. El futuro es incierto en este momento. Se ha sugerido que si Monique conocía a las 2 mujeres de la escuela, podrían haber guardado rencor o que tal vez no pudieron obtener un hijo a través de los canales legales habituales y buscaron conseguir uno, sin importar el costo. Es posible que vendieran a Andre o lo utilizaran para cometer fraude de bienestar o incluso, como sugieren los detectives en línea, lo utilizaran para engañar a un compañero para que se quedara en una relación fallida. Andre no ha sido visto ni escuchado desde que desapareció, y las 2 mujeres que se hicieron amigas de Monique nunca han sido identificadas ni se han presentado. Las autoridades creen que Andre fue vendido a una red de adopción, pero también se ha teorizado que su caso está vinculado a las desapariciones de otros 2 niños llamados Shane Anthony Walker y Christopher Milton Dansby. Ambos desaparecieron del Parque Harlem, con 3 meses de diferencia en 1989. Tanto Shane como Christopher eran niños pequeños afroamericanos que vivían en el mismo edificio de apartamentos, y ambos desaparecieron un jueves por la tarde entre las 5 y las 7 p.m. Nunca se les ha vuelto a ver, o se ha sabido de ellos desde entonces.
Andre Bryant tenía solo un mes de edad cuando fue secuestrado y su madre, Monique Rivera, fue asesinada. Sus casos aún no se han resuelto. Andre medía 1 pie y 7 pulgadas y pesaba 10 libras cuando fue visto por última vez. Es un hombre afroamericano con cabello negro y ojos marrones, y llevaba un traje gris con 2 líneas horizontales, un sombrero y suéter de punto beige y calcetines blancos. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar al Departamento de Policía de Nueva York al 71-85741-605. Además, si tienes alguna información sobre Christopher Dansby o Shane Walker, puedes contactar a Crime Stoppers de Nueva York al 800-577-8477. Sandra Phillips. Nuestra próxima ubicación de caso es presentada por nuestra patrocinadora Amy, quien eligió la ciudad de Swansea, en Gales. Un destino popular entre los turistas, Swansea alberga muchos museos, sitios históricos y presume de algunas de las playas más hermosas del Reino Unido. También es el lugar de uno de los crímenes más espeluznantes sin resolver de Gran Bretaña. Eran las 2 de la tarde del viernes 14 de junio de 1985, cuando Anthony Williams abrió la puerta principal de Private Shop, una tienda de sexo ubicada en la calle Dillwyn. Como gerente de la zona, sabía que esto era muy inusual y que la tienda ya debería haber estado abierta, pero aún así, nunca esperó lo que encontró dentro. La gerente de la tienda, Sandra Phillips, yacía muerta en el suelo en un charco de sangre. Sandra era una madre de 4 hijos de 38 años y había sido sexualmente asaltada, golpeada y estrangulada. Se había vertido gasolina sobre su cuerpo y alrededor del edificio, pero ninguno había sido incendiado. Cuando la policía llegó a la escena, notaron que las llaves de la tienda de la mujer de 38 años habían desaparecido y determinaron que el arma homicida era un pesado teléfono antiguo. Los objetos nunca han sido encontrados. Justo un día después, la policía se encontró hablando con un par de hermanos, descritos como de baja inteligencia, Wayne Darville, de 22 años, y Paul, de 20. Los hermanos eran conocidos por la policía porque a menudo cometían delitos callejeros menores, pero las autoridades se sorprendieron cuando Wayne confesó haber presenciado cómo su hermano llevaba a cabo el asesinato de Sandra, especialmente porque no había evidencia forense en la ropa de ninguno de los hombres. Mientras Paul mantenía su inocencia, Wayne le dijo a los investigadores que había robado una medalla de San Cristóbal del cuerpo de Sandra, pero Sandra no poseía una medalla de San Cristóbal. Además, mostró a los oficiales una caja de recolección de caridad que había robado, afirmando que la había tomado de una tienda privada, pero había venido de otra tienda. También fue incapaz de llevar a la policía al arma homicida. A pesar de todas las discrepancias en las declaraciones de los hermanos, 4 días después del fallecimiento de Sandra, la policía de South Wales arrestó a los Darvilles y los acusó de asesinato. El 19 de junio de 1986, la pareja fue condenada y sentenciada a cadena perpetua. Parecía que el caso de Sandra estaba cerrado. Sin embargo, no todos estaban convencidos. En marzo de 1991, la British Broadcasting Corporation transmitió un programa de televisión llamado Rough Justice, que puso en duda toda la investigación original y sembró dudas sobre los métodos de recolección de pruebas utilizados en ese momento. Esto provocó que la policía de Devon y Cornwall interviniera e investigara, donde encontraron que la policía de South Wales había llevado a cabo una serie de prácticas poco éticas e ilegales. Según los hallazgos, Wayne había sido intimidado para hacer una declaración que lo implicaba a él y a su hermano en el crimen, y las pruebas de los cuadernos pertenecientes a los detectives encontraron que muchas de sus notas se habían hecho en fechas mucho más tardías de lo que originalmente habían afirmado. En un caso, un investigador dijo que había escrito sus notas inmediatamente después de una entrevista, pero se descubrió que el cuaderno que había usado no se había emitido hasta 2 meses después de que tuviera lugar la entrevista. Aún peor, la fiscalía se había unido a la policía para suprimir pruebas, incluyendo una huella de palma ensangrentada, que no coincidía con ninguno de los hermanos Darville, y las fotos y negativos de las huellas de palma fueron destruidos más tarde. Varios detectives, que afirmaron haber visto a los hermanos cerca de la tienda en el momento del asesinato, también se demostró que estaban mintiendo cuando se mostró que estaban en otro lugar en ese momento y no podrían haber visto a los hermanos.
Además, uno de los antiguos profesores de Wayne explicó que él era un confesor serial, alguien que admitía ser responsable de todo, incluso cuando no lo era. En 1992, la Corte de Apelaciones de Londres anuló las condenas de la pareja y los liberó. A cada uno se le otorgaron 80,000 libras como compensación por los 7 años que pasaron tras las rejas. 2 años después, 3 detectives de la policía de South Wales fueron acusados de conspiración para pervertir el curso de la justicia tras su participación en la investigación original. Supuestamente falsificaron notas y dieron declaraciones falsas, lo que llevó directamente a la condena y encarcelamiento de hombres inocentes. Sin embargo, después de un juicio de 11 días, los 3 fueron encontrados no culpables. El caso fue reabierto a principios de los 2000 y en el 2002 estaba siendo dirigido por Albert Kirby, quien dirigió la investigación de James Bulger. Ese mismo año, los medios se enteraron de un fuerte sospechoso en el caso de Sandra, quien murió 7 años antes, después de cumplir una larga condena por agredir brutalmente a una mujer. Aunque se habló de que los restos de un hombre serían exhumados para que se pudiera tomar su ácido desoxirribonucleico y compararlo con pruebas forenses, parece que esto nunca ocurrió. Unos años después, en 2005, los detectives pensaron que una pared falsa instalada después del asesinato podría ser la pista necesaria para resolver el caso, ya que pensaban que podrían recolectar ácido desoxirribonucleico de detrás de ella. Sin embargo, no está claro qué pasó con esta pista. El caso de Sandra se cerró de nuevo, ya que no había nuevas pistas a seguir y nada más para que la forense examinara. A pesar de que la policía movió cientos de cajas de pruebas, no había nada que pudiera llevarlos a una resolución en marzo de 2005. Paul Darville fue encontrado muerto, aunque su muerte fue considerada como no sospechosa. Tenía solo 42 años. Hay pocas teorías en el caso de Sandra, siendo la principal que la policía de South Wales estaba encubriendo un delito cometido por uno de sus propios oficiales. Desde 2021, las actualizaciones del caso son casi nulas. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Sandra Phillips, puedes llamar de forma anónima a UK Crime Stoppers al 0800-555-1111. Nancy Lewis. Pasando a nuestro tercer caso, este es de un patrocinador anónimo que eligió la ciudad de Birmingham, Alabama, como su ubicación. Comenzando como un centro industrial y de transporte, Birmingham floreció después de la Guerra Civil y ahora es notable por su turismo y exuberantes parques de montaña. Es el hogar de algunos de los casos fríos más desconcertantes de Alabama. Nacida el 14 de septiembre de 1958, se documenta poco en línea sobre la vida temprana de Nancy Lewis. De hecho, los artículos sobre su caso son escasos y dispersos. Esto se ha atribuido en gran medida a 2 razones. La primera es que ella es una mujer de color, y la segunda porque su desaparición fue opacada por la de Natalie Holloway, otra mujer de Alabama que desapareció casi 2 semanas después de que lo hiciera Nancy. Nancy, de 46 años, fue vista por última vez alrededor de las 3:45 de la mañana del 18 de mayo de 2005, cuando salió de su casa en la avenida Princeton para ir a trabajar a un hospital infantil donde estaba empleada como cocinera. Había estado trabajando en el hospital durante unos 7 años y era popular y muy querida por sus colegas. El chef ejecutivo en su lugar de trabajo dijo que Nancy iba más allá de lo necesario para hacer el trabajo. También la describió como alguien con una risa contagiosa y que ella era optimista, alegre y feliz. Aunque la mujer de 46 años no estaba programada para comenzar hasta las 5 de la mañana, siempre le gustaba llegar con mucho tiempo de sobra. Sin embargo, Nancy nunca llegó al trabajo. En su camino, se informó que llamó a uno de sus hermanos y le dijo que tenía un neumático pinchado y que necesitaba su ayuda para repararlo. Pero cuando su hermano llegó, no había rastro de la mujer de 46 años ni de su vehículo. Uno de los hermanos de Nancy informó más tarde que sus neumáticos habían sido recién instalados y no creían que ya hubiera tenido un pinchazo. Unos días después, el 22 de mayo, la camioneta Chevrolet S10 azul del año 22 de mayo 2001 de Nancy, con placa de Alabama, número IOBOS, fue encontrada abandonada en una estación de gasolina Pilot en Bankhead Highway en Midfield, Alabama. Una vez más, no había rastro de la mujer de 46 años.
aunque testigos vieron a un hombre conduciendo la camioneta algún tiempo después de que Nancy desapareció. Las llantas de la camioneta estaban intactas y su llanta de repuesto aún estaba en su lugar. Debido a la falta de información disponible en el caso, hay cierta confusión sobre si Nancy llamó o no a su hermano. Esta idea fue reportada por uno de sus compañeros de trabajo, quien la llamó cuando notó que llegaba tarde. Nancy le mencionó a un colega que tenía un neumático desinflado y aguardaba a su hermano. Los primeros informes de la desaparición afirman que su hermano recibió la llamada, pero informes posteriores del 2012 citan a su hermano James diciendo: «Supuestamente me había llamado, pero nunca recibí una llamada telefónica de ella». No está claro de dónde provino entonces la información de que James llegó a la escena, pero encontró a su hermana y su vehículo desaparecidos. Curiosamente, se sabe que Nancy siempre mantenía las puertas de su coche cerradas y su tanque de gasolina lleno. Después de que Nancy desapareció, amigos y familiares comenzaron a recorrer los vecindarios locales y aparecieron en estaciones de radio en un intento de difundir la conciencia sobre su repentina e inusual desaparición. Mientras tanto, los oficiales de la ley hicieron y publicaron un boceto compuesto del hombre visto en su camioneta. Un empresario de Tuscaloosa ofreció $22,000 como recompensa por cualquier información que condujera al paradero de Nancy o a su secuestrador, pero esto no avanzó más el caso. La compañera de cuarto de 46 años, Gretel Pryor, quien trabajaba en un hospital diferente al de Nancy, también se levantaba temprano y la vio por última vez esa mañana. Ella notó que Nancy siempre calentaba ambos coches antes de irse a trabajar, y la última vez que la vieron fue cuando retrocedía por el camino de entrada, mientras Gretel desenchufaba la plancha esa mañana. Un usuario autodenominado detective de Internet, que se identifica como la cuñada de Nancy, ha declarado que su familia cree que Gretel sabe más de lo que está revelando y alega que ambas tuvieron una pelea el día antes de que Nancy desapareciera. La falta de información en este caso, sin embargo, hace difícil llegar a una conclusión sólida. Ha habido dos personas de interés en el caso de Nancy. Una mujer llamada Penny L. Clark, de 35 años cuando desapareció. Era residente de Bessemer, Alabama, y sus huellas fueron halladas en el camión. Aunque la policía deseaba hablar con ella, parece que nunca la localizaron. Ella nunca se ha presentado. De manera similar, la otra persona de interés es un hombre llamado John DuBose, quien fue encarcelado por cargos no relacionados después de que Nancy desapareció, pero fue liberado en 2010. Según un artículo de noticias de 2012, DuBose proporcionó a la policía información sobre el camión del hombre de 46 años, lo que les hizo pensar que valía la pena hablar más con él. Sin embargo, nunca se han descubierto su paradero. El caso de Nancy sigue sin resolverse y ha recibido muy poca cobertura mediática a lo largo de los años. Un detective del caso informó que recibieron muchos rumores y muy pocas pistas cuando se dieron las primeras sugerencias. Nancy Lewis fue vista por última vez en la avenida Princeton, en Birmingham, Alabama, el 18 de mayo de 2005. Era una mujer afroamericana de 46 años y medía 1,67 m. Tenía el cabello negro con canas, ojos marrones, orejas perforadas y pesaba 72 kilogramos cuando fue vista por última vez. Es diabética, pero controla su condición con su dieta en lugar de con medicación. Si aún está viva, tendría 62 años. Si tienes alguna información sobre el caso de Nancy, puedes llamar a Alabama Crime Stoppers al 205-2547-777. John Leonard. Nuestro penúltimo caso este mes proviene del condado de Monroe, Pensilvania, una ubicación que fue elegida por nuestro patrocinador, Matt. Hogar de casi 170,000 ciudadanos, el condado de Monroe ha crecido exponencialmente en las últimas décadas debido a un aumento en el turismo y ha visto un gran aumento en la población. Pero, oculto bajo la superficie, se encuentra uno de los casos fríos más desconcertantes de Pensilvania que lleva décadas sin resolverse. John Leonard Sr. fue descrito por aquellos que lo conocían como un hombre tranquilo, un hombre de familia trabajador. Aunque nació en Westover, John fue criado en Elmhurst, Virginia Occidental, por sus padres católicos irlandeses. Se alistó en el ejército en 1942, mientras trabajaba como operador de grúa a la edad de 24 años,
y sirvió con el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente pasó 22 meses siendo prisionero de guerra. A su regreso a casa, John trabajó en varios trabajos ocasionales antes de finalmente conseguir un empleo como taxista, mecánico y camarero en Mick Motors, una empresa familiar. Entre 1954 y 1958, John y su esposa, Madeleine Merrill Leonard, tuvieron 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas gemelas, pero finalmente se separaron. Lori, una de sus hijas, ha dicho a los medios que su padre era estricto pero cariñoso. Enseñó a sus 2 hijas a cocinar e hizo todo lo que pudo para ayudar a amigos, familiares y vecinos. Lori también recuerda cómo su padre a veces las llevaba en sus viajes en taxi e incluso ocasionalmente las paseaba en una limusina que Mix tenía para su negocio. En el momento de su asesinato en 1970, tenía 52 años y vivía en un apartamento sobre Mick Motors con sus 5 hijos, de los cuales tenía la custodia completa. Para entonces, Madeleine ya se había mudado a Maine. El 8 de septiembre de 1970, John conversaba con sus hijas sobre su necesidad de nuevos uniformes escolares. El dinero era escaso, pero el padre de 5 siempre intentaba hacer lo correcto por su familia. La conversación fue interrumpida por el teléfono sonando a las 2:40 p.m. Un cliente necesitaba un viaje desde el Buck Hill Falls Inn, que estaba a unos 2 kilómetros de distancia del apartamento de John. Salió a recoger al cliente, y la última vez que se comunicó por radio con su jefe, Donald Meek, fue a las 2:44 p.m. A las 2:50 p.m., un empleado del hotel y oficial de policía a tiempo parcial llamado David Schaller vio el vehículo de John, un sedán Plymouth negro de 1966, estacionarse en la entrada, frente al edificio principal del hotel. Schaller vio a un hombre aproximarse al auto. El hombre fue descrito más tarde a los investigadores como blanco, con cabello oscuro y gafas de montura de cuerno de color oscuro, mientras vestía pantalones oscuros y una chaqueta cortavientos de color verde azulado. También llevaba una bolsa de una tienda departamental regional llamada Globe Store. Hay informes mixtos sobre la edad del hombre. Sin embargo, algunas declaraciones lo sitúan en sus primeros 20 años, mientras que otras lo ubican entre los 30 y 40 años. Una hora después, a las 3:45 de la tarde, Donald Meek se preocupó cuando no había tenido noticias de John, por lo que fue a la posada para investigar. Fue aquí donde se encontró con el sedán Plymouth, estacionado a 150 pies de la entrada. John Leonard Sr. estaba dentro del vehículo, muerto, inclinado sobre el volante. Recibió 4 disparos en la parte posterior de la cabeza. El jefe de policía retirado Bob Lavar fue el primero en llegar a la escena y acordonó el área. Incluso tuvo un enfrentamiento con algunos civiles que intentaron acercarse demasiado al vehículo. Los civiles no están vinculados al crimen. Parecen haber estado simplemente fascinados por el alboroto, especialmente porque el área era tan rural y tranquila. Después de esto, llegó la Policía Estatal de Pensilvania y se hizo cargo de la escena y la investigación. Dirigidos por el detective Michael Dean, llegaron a las 5:45 p.m. el día del crimen, tomando fotos y confiscando el auto de John para huellas dactilares y pruebas. Al final, no hallaron evidencia concluyente, solo que el hombre de 52 años fue disparado con una pistola de pequeño calibre. Tampoco faltaban recibos de tarifa de taxi, lo que sugiere que el motivo no había sido un robo. El hombre con la chaqueta cortavientos verde azulado, visto por el oficial a tiempo parcial David Schaller, nunca ha sido identificado. Se desconoce si él era el perpetrador o cliente, o si de alguna manera estaba relacionado con el crimen o no. Nunca se ha presentado. La investigación del asesinato de John se estancó pronto, cuando las pistas se agotaron en los meses posteriores al crimen. Nunca ha habido sospechosos ni personas de interés en su caso. John no era un jugador, no tenía enemigos conocidos, no debía dinero a nadie y no se sabía que participara en actividades criminales. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte de John, Madeleine, su esposa distanciada, volvió de Maine para cuidar a sus hijos. Unos años después, el 21 de febrero de 1973, les dijo a los niños que tenía una pista posible en el caso de John y que tenía que ir a algún lugar. Se negó a decirles a dónde iba, cuál era esa pista o de dónde había venido, y se negó a llevar a alguno de los niños con ella.
Les dijo que volvería pronto y salió de la casa. La mañana siguiente, Madeline, de 48 años, fue encontrada muerta en su coche, que aparentemente se había desviado de la carretera y se había estrellado en el bosque de la Ruta 940 de Pensilvania, al este de Mount Pocono, en el municipio de Paradise. El incidente fue declarado como un accidente. Ha habido pocas teorías en el caso de John. La principal sugerencia es que su asesinato fue un golpe contratado por un profesional, dado lo rápido y limpio que parecía ser. Los detectives en línea se han preguntado si Madeline fue responsable, pero quería confesarlo y fue asesinada para evitar que dijera la verdad. Sin embargo, esto generalmente se considera una posibilidad solo porque realmente no hay nadie más en la vida de John que sepamos que pueda albergar animosidad hacia él. El asesinato de John impactó a su comunidad. Bob LeVar recordó que fue, cita, la primera vez que puedo recordar cuando la gente de esta comunidad comenzó a cerrar sus puertas con llave y a llevar armas para protección. Agregó que, en ese momento, el homicidio en el área era básicamente algo inaudito. Hasta el 2021, el caso de John sigue sin resolverse. Sus hijas gemelas, Laurie y Deborah, continúan buscando respuestas, y uno de sus hijos, Kevin, aún está vivo. Lamentablemente, desde el fallecimiento de John, sus otros dos hijos, John Leonard Jr., de 39 años, y Timothy Leonard, de 57, también han muerto. Si tienes alguna información sobre la muerte de John, puedes llamar a las autoridades al 57-0619-66480. Cindy Ball, nuestra última ubicación de caso este mes, proviene de nuestro patrocinador Todd, quien eligió la ciudad de Parkersburg, West Virginia, con más de 30,000 residentes, y Parkersburg es conocida por sus sitios históricos y atracciones turísticas, incluyendo parques naturales y una variedad de restaurantes de 5 estrellas. Sin embargo, al mirar más de cerca, pudimos encontrar uno de sus casos, sin resolver más notorios. Cindy Ball, de 36 años, fue vista por última vez la noche del 22 de octubre de 2014, saliendo del Overtime Sports Bar en la avenida Emerson. Cindy, una joven aparentemente alegre y brillante, había crecido en la cercana Viena, graduándose de la escuela secundaria allí. No tenía ninguna razón para desaparecer, lo que significaba que sus amigos y familiares estaban muy preocupados cuando no se puso en contacto con nadie la noche del 22, ni el día siguiente. Como nadie podía comunicarse con ella, el hermano de Cindy llevó el asunto a la policía y presentó un informe de persona desaparecida. El 23 de octubre, pronto se localizó el vehículo de su hermana fuera del bar donde se la vio por última vez. Su bolso todavía estaba dentro. Aún más preocupante, las autoridades fueron informadas de varias publicaciones en Facebook en la página de la mujer de 36 años, donde ella hablaba de que habían roto su coche y pinchado las 4 llantas. Ella señaló en la publicación que sabía quién era responsable del vandalismo. 2 días después, cazadores en el bosque encontraron lo que pensaban que era un cadáver de ciervo, anidado en la hierba alta, en un terraplén cerca de Sugar Camp Road. Sin embargo, tras una inspección más detallada, los hombres se percataron de que eran los restos de una mujer y llamaron a los servicios de emergencia. El cuerpo de Cindy fue inicialmente identificado en la escena con el uso de una fotografía, con la identificación posteriormente reafirmada por su familia. Cindy había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza una vez. Las autoridades creen que la joven fue asesinada en otro lugar y que la ubicación donde se encontró su cuerpo era simplemente un lugar de desecho. No había evidencia física en la escena, lo que indicaba que había sido disparada allí. Aunque los investigadores tienen un sospechoso en el caso de Cindy, no ha habido arrestos ni cargos en los 7 años desde su asesinato. Al hablar con los medios, los detectives han enfatizado que necesitan que el caso sea irrefutable, sin cabos sueltos, antes de considerar presentar cargos contra alguien. Además, han informado a los medios de comunicación que creen que una segunda persona está involucrada, quien probablemente ayudó a mover el cuerpo. Una vez más, tienen a alguien en mente para esto, pero la falta de cooperación de sus principales sospechosos ha dejado el caso en punto muerto. Se ha dejado claro que el sospechoso de su asesinato es alguien que Cindy conocía, aunque nunca se ha identificado públicamente. Las autoridades también han declarado que no creen que el vandalismo al auto de Cindy esté relacionado con su asesinato. Por el momento,
Parece que el caso está en punto muerto hasta que aparezcan más pruebas o se presenten testigos. Generalmente se cree que el miedo y la desconfianza hacia la policía impiden que las personas hablen con las autoridades. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Cindy Ball, puedes contactar a los Crime Stoppers de West Virginia en el 304-255-7867. Y ahí tienes los hechos. Gracias a todos los patrocinadores de Patreon y felicidades a los ganadores del mes. Si te gustaría ver a tu ciudad natal destacada, por favor visita nuestro Patreon siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.